Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este video acerca de sistemas vectoriales. Nuestro equipo está conformado por Aaron Serrano Fimbres, Luis Beltrán Rojas, Roberto Fausto Santiago, Marcela Montserrat Jauregui y Jocelyn Valenzuela. Sin más preámbulos, comencemos. El álgebra vectorial nació en el siglo XIX y sus progenitores fueron William Rowan Hamilton, un irlandés, y un alemán llamado Hermann Grassmann. Con la creación de esta matemática, Grassmann intentó desarrollar una estructura algebraica con la cual se pudiera basar la geometría de cualquier número de dimensiones. Aunque muchos opinaron que su trabajo era demasiado complicado para aquel tiempo, la semilla de la matemática de Hermann Grassmann procedía del bagaje intelectual de la antigua Grecia. La ley del paralelogramo para la composición de fuerzas que Aristóteles consideraba en el caso especial de un rectángulo es un ejemplo de la suma de vectores. Desde entonces, de una manera o de otra, esa idea ha sido considerada con el mayor cuidado. Isaac Newton pensó bastante en la ley del paralelogramo para la composición de fuerzas, para incorporarla a su magnífica obra, Principia. Incluso entonces, se necesitaron un par de siglos más para que Grassmann y Hamilton comprendieran el alcance y las muy diversas aplicaciones de los vectores. Intentando interpretar matemáticamente la rotación en el espacio en términos físicos, Hamilton buscó una analogía tridimensional de números complejos. En lugar de ello, encontró un álgebra de objetos de 4 dimensiones, a las que llamó cuaternas. Una cuaterna tiene una parte vectorial que es tridimensional y una parte escalar que es unidimensional. Aunque ello mejoraría el concepto de vector y escalar, Hamilton ideó un modo enormemente viable de expresar la mecánica de Newton. James Clerk Maxwell, un pionero en electricidad y magnetismo, vio el brillo teórico de las ideas de Hamilton, pero aún así, en general, no fueron aceptadas para ser efectivas. El contenido y la forma tenían que ir a la par. Mientras que la teoría de Hamilton era muy sencilla, su forma era demasiado complicada para poder sobrevivir. Pero en esencia, sin embargo, la teoría sobrevivió. En el siglo XIX, el profesor de Yale, Josiah Willard Gibbs, tomó las ideas originales de Hamilton y Grassmann y las aplicó a la teoría física. No obstante, muy reacio en aceptar ideas ajenas, Gibbs esperó 2 décadas antes de permitir que E.B. Wilson reordenara sus notas en forma de libro. Finalmente, con su publicación en el año 1901, los vectores dieron la vuelta al mundo hasta que, igual que el sonido de la música, pudieron ser escuchados en casi todas partes donde había encuentro entre personas. ¿Qué es un vector? Un vector es un ente matemático, como la recta o el plano. Un vector se representa mediante un segmento de recta, orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. El vector tiene 3 elementos: el módulo, la dirección y el sentido. Los vectores nos permiten representar magnitudes físicas vectoriales, como las mencionadas líneas abajo. También en matemáticas se dice que un vector es como un elemento de un espacio vectorial. Esta noción es más abstracta y para muchos espacios vectoriales no es posible representar sus vectores mediante el módulo y la dirección. En particular, los espacios de dimensión infinita sin producto escalar no son representables de este modo. Los vectores en un espacio euclidio se pueden representar geográficamente como segmentos de recta en el plano recta bidimensional o en el espacio recta tridimensional. También se dice que el vector proviene del latín vector, vectorius, cuyo significado es el que conduce o el que transporta. También se representan gráficamente con una flecha. Asimismo,
Cuando deben ser expresados en una fórmula, se representan con una letra coronada por una flecha. Características de un vector. Un vector presenta 4 características principales. La primera característica es el punto de aplicación u origen del vector. Este es el punto exacto sobre la línea de acción en la que ejerce su influencia el vector. Este se representa por uno de los extremos libres del vector, aunque por comodidad y conveniencia se toma el punto inicial del vector. La segunda característica es la magnitud, intensidad o módulo del vector. Esta indica su valor y se representa por la longitud del vector de acuerdo con una escala convencional. La tercera característica es la dirección. Esta señala la línea sobre la cual actúa. Esta puede ser horizontal, vertical o en algunos casos oblicua. La última característica del vector es el sentido. Esta indica hacia dónde, ya sea hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. Esta queda señalada por la punta de la flecha. El sentido del vector se identifica convencionalmente con signos más o menos. Esto según a dónde vaya el vector. A continuación, yo les hablaré sobre los tipos de vectores. Vectores nulos son aquellos donde origen y extremo coinciden y por lo tanto el módulo o magnitud es igual a 0. Vectores unitarios son aquellos cuyo módulo es igual a 1. Vectores fijos son aquellos que expresan un punto de origen además de un extremo, el cual está determinado en un punto fijo del espacio. Suelen usarse, por ejemplo, para expresar la fuerza aplicada sobre dicho punto. Para representarlo, se dice que el punto de origen es A y el extremo es B. Vectores paralelos. Están situados en rectas paralelas, pero poseen un mismo sentido o contrario. Vectores opuestos. Se caracterizan por tener la misma dirección y magnitud, pero su sentido es opuesto. Vectores concurrentes o angulares. Son aquellos cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto, es decir, se intersectan. Vectores libres. Son aquellos vectores cuyo punto de aplicación es indeterminado y por lo tanto libre. Vectores equipolentes o iguales. Son aquellos vectores con igual módulo, dirección y sentido. Vectores coplanarios. Son aquellos que están en un mismo plano. Vectores colineales. Sus líneas de acción se encuentran sobre una misma recta. Vectores axiales o pseudovectores. Son los que están ligados a efectos de giro. La dirección señala el eje de rotación del segmento. Hagamos un poco de práctica y ojalá también un poco de intuición sobre cómo sumar y restar vectores de 2 dimensiones. Así que digamos que aquí me tomo al vector A. Este va a ser mi vector A. Bueno, no sé, digamos que su componente X se me ocurre que tome el valor de 3 y su componente Y tome el valor de -1. Ok. Y también me voy a tomar al vector B. Lo voy a poner por aquí. Tengo también a este vector B. Y voy a pensar que este vector B tiene como componentes, voy a decir que su componente Y es 2 y su componente 3. Así que aquí lo tengo por aquí. Bien. Aquí tengo mi vector Y. Tengo el vector B. ¿Y qué pasa? Si yo pienso en el vector resultante que me queda de sumar A más B, déjame escribir el vector resultante que suma este vector A más este vector B. Bueno, pues la conversión es la siguiente. El vector resultante es la suma de estos dos. Va a tener como componentes Y. Si estamos hablando de la suma de vectores, entonces podemos simplemente sumar los componentes X y así obtendremos la nueva componente X del vector resultante.
y sumar los componentes y así obtener la nueva componente del vector resultante. Entonces, la componente x de este vector resultante va a ser la suma de 3 más 2. Y bueno, la componente y va a ser la suma de menos 1 más 3. Y ya sabemos cuánto es esto. Por lo tanto, nuestro vector resultante va a tener como componente x 3 más 2, lo cual sabemos que es 5, y como componente y menos 1 más 3, lo cual es 2. ¿Cómo restar dos vectores? ¿Qué pasaría si los restamos? ¿Y cuál sería el resultado de tomarme al vector A y restarle el vector B? Así que, como pudiste imaginarte, en lugar de sumar las componentes correspondientes, lo que vamos a hacer es restarlas. Entonces nuestra componente x será la componente x del vector A menos la componente x del vector B. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera, como 3, que es la componente x del vector A, menos esto le voy a quitar el componente x del vector B, y después nuestra componente y va a ser la componente y del vector A menos la componente y del vector B. Y entonces me va a quedar lo siguiente, me va a quedar menos 1, menos 3. Y ahí están mis dos componentes. Entonces el vector resultante sería el vector que tiene como componente x 1, 3 menos 2 es 1, y como componente y menos 4. Menos 1 menos 3 es menos 4. Entonces tenemos que encontrar la forma de representar de manera visual lo que acaba de suceder, y lo trazaremos de esta manera en el plano cartesiano.